Bueno, hola a todos de nuevo, aquí estamos en un nuevo capítulo de este curso de programación en César. Y bueno, en esta ocasión vamos con un concepto nuevo, que es la recursividad. Bueno, como veis ahí, estamos de nuevo en la aplicación del menú que habíamos abandonado por unos momentos en capítulos anteriores, y vamos a añadir una opción nueva para poder efectuar este ejemplo de la recursividad. Y bueno, mientras escribo este nuevo case, esta nueva opción que ya es algo rutinario porque es prácticamente igual a los anteriores, muy similares, es recoger un valor y pasarlo a una clase que nos vamos a definir ahora. Voy a contaros lo que es la recursividad. Y bueno, la recursividad es, digamos, una técnica de programación que nos permite ejecutar un bloque de instrucciones n veces. Es decir, el mismo bloque de instrucciones ejecutar n veces, como un bucle, como el bucle for, el bucle while, el bucle while que hemos visto, pero con métodos. Es decir, un método que se llama a sí mismo tantas veces sean necesarias. Es una técnica, bueno, un poco engorrosa en algunas ocasiones, y bueno, que nos viene bien luego para recorrer estructuras como por ejemplo serán los árboles, que supongo que veremos bastante más adelante en la programación web. Los trinodes, los típicos menús estos que te van saliendo ramas con hojas, bueno, un árbol de programación. Os dejaré el enlace en la descripción a lo que es un trivio, si no lo sabéis. Bueno, para eso y para cálculos matemáticos es para lo que se utiliza la recursividad básicamente. Y al principio la verdad es que cuesta de entender, pero después de practicar un poco, pues la acabaréis pillando el tranquillo. Yo, si os soy sincero, trato de utilizarlo solamente cuando es imprescindible o solo cuando el rendimiento al hacerlo recursivo es mucho mayor que el no hacerlo recursivo. Y bueno, como veis ahí, pues ya está definido. Ya tengo prácticamente definido cómo voy a recoger los datos por pantalla, que es similar a como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Y le vamos a pedir, bueno, vamos a hacer el ejemplo recursivo que nos calcule un número factorial. El factorial de un número es ese mismo número multiplicado por todos los anteriores. Es decir, el factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? El factorial de 5, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Un ejemplo típico de recursividad. También se podría hacer de manera recursiva el primer ejemplo que vimos de Fibonacci. Eso os lo dejo a vosotros si queréis probar a hacer el ejemplo de Fibonacci de manera recursiva. Y bueno, ya tenemos el menú definido, la opción 8, esta nueva que hemos añadido en la clase principal, y ahora nos vamos a crear una clase para hacer este ejemplo de los factoriales, y le vamos a poner a la clase factorial.cs en un alarde de originalidad. Y esta clase pues simplemente va a tener esta función recursiva, no lo quiero complicar más, no va a tener ni constructor. Vamos a usar el constructor que trae por defecto, que nos permite instanciar las clases por defecto en el caso que no creamos ninguno nosotros. Y simplemente el cálculo factorial, que la lógica que tiene esto es definir una función, como digo, una función o un método que se llame a sí misma n veces. Y vamos a hacerlo con enteros, y el cálculo factorial pues debe ser, bueno, vamos a poner público para poder acceder desde fuera, y que acepte como parámetro de entrada un número. Este número va a ser la primera llamada que hagamos a esta función factorial, a esta función cálculo factorial, será desde el menú con el valor que el usuario introduzca por pantalla. Y luego el cálculo del factorial es la lógica, mientras el número sea mayor que 0, pues se debe de seguir calculando el factorial. Ahora, dentro de este if, en cada llamada a la misma función le vamos a ir restando 1, digamos que sería como decrementar un contador de un bucle, pero llamando a la propia función. Y cuando sea 1, pues ya paramos la ejecución. O sea, mientras sea mayor que 0, va a entrar en
En el if, cuando no sea mayor que 0, vais a ver si vamos a devolver un 1, que se supone que en ese punto debe acabar la ejecución. Y bueno, además vamos almacenando en la variable valor el cálculo de las multiplicaciones. Si no almacenamos en la variable valor el cálculo de las multiplicaciones, pues perderíamos la referencia de lo que estamos haciendo. Como os digo, a esta factorial menos 1, correcto. En cada llamada a la propia función, digamos que son llamadas a sí mismas, en cada llamada a la propia función, pues vamos decrementando. Creo que esto se va a ver mejor si lo ejecutamos, porque al principio la recursividad cuesta un poco. Vamos a irnos al program y añadir las llamadas. Instanciamos la clase, como acostumbramos a hacerlo. Instanciamos la clase y simplemente pues le vamos a decir que una vez instanciada la clase llamamos a esta función cálculo de factorial con el número que el usuario ha introducido previamente por pantalla. Es decir, se va a calcular el factorial del número que el usuario ha introducido. Que introduce un 5, pues el factorial de 5. Que introduce un 20, el factorial de 20. Estamos poniendo enteros en el tipo de datos. Para números muy grandes deberíamos haber utilizado quizá el tipo long o el long. El tipo long es el más conveniente, que se supone que tiene un rango mayor que el entero. Pero bueno, como el ejemplo va a ser, yo lo voy a hacer con números pequeñitos. Si vosotros luego queréis calcular el factorial de 200 o de 300 o de 1000, pues debéis utilizar los tipos long en vez de enteros, en vez del tipo int. Y bueno, ya tenemos ahí hecha la llamada. Ahora solo nos queda ponerle por pantalla al usuario pues lo que ha hecho el programita y el cálculo que hemos, vamos, que sepa el usuario lo que ha hecho internamente el programa mientras ha estado esperando ahí. Le mostramos al usuario, bueno, el mensajito diciéndole el factorial del número que ha introducido por pantalla es, y el resultado que va a ser el resultado de hacer el cálculo recursivamente de esta función que acabamos de definir. Y bueno, vamos a probarlo. Es un ejemplo fácil de recursividad, pero aún así cuesta entender el concepto de recursividad en un principio. Y vamos a la opción 8 del menú. Para calcular factorialmente me he equivocado en el mensaje, he puesto calcular, bueno, ahora lo arreglo. Introducimos el número y esto va a llamar a la función que se va a ir llamando a sí misma tantas veces como factorial sea mayor que 0. Como veis, va entrando constantemente al bucle. Y el factorial de 4 pues no lo ha calculado bien. El factorial de 4, 24, 4 por 3, 12, por 2, 24. Vamos a hacer un ejemplito más con otro factorial y voy a poner los puntos de ruptura para que veáis cómo en cada llamada va decrementando la variable fat y se almacena el cálculo en la otra variable valor. Hemos arreglado ahí el mensajito ese que teníamos puesto mal y vamos a introducir el 5, hemos dicho, y vamos a ver cómo lo calcula. La recursividad es ir practicando, igual que todo en la programación. Quizás es un concepto más complicado que hemos mostrado hasta ahora. Y vamos, como veis ahí, fat de momento el 5, se ha calculado ahí fat 5 por 4 la primera vez, a las 4 se ha calculado 4 por 3. Como veis, estamos llamando a la función con fat menos 1, que es como si fuéramos decrementando un bucle. Hasta lo único que en vez de un bucle pues es una llamada a la propia función, son llamadas a sí mismas. Como os digo, al principio cuesta un poco, pero al final es coger el truco e ir practicando. Y nada, chicos, poco más que deciros. Practicar vosotros con otros ejemplos matemáticos que se os ocurran o que encontréis por ahí por la red. Y en siguientes capítulos, pues lo que
lo que vamos a empezar a ver es en una aplicación de consola a leer y a escribir ficheros. Bueno, algo básico también, pero que no de momento solo habíamos hecho cosas aquí en el compilador, nada que se quedara en disco permanente. Y bueno, pues nada más. Eso será en el siguiente. Espero que esto de la recursividad nos haya liado mucho. Y nada, nos vemos en siguiente vídeo. Pasaros por el blog y bueno, si os ha gustado el vídeo, si os ha sido de utilidad, dale un like. Bye bye, hasta luego chicos.